Somos una familia que ama y se apasiona por Jesús, que sirve a la gente, que camina en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para establecer su reino en todo lugar. Hablamos de su amor, de su perdón, de su gracia, de la nueva manera de vivir por medio de su Espíritu. Nuestra misión es alcanzar, consolidar, discipular y enviar personas para el establecimiento del reino de Dios. Somos una comunidad cautivada por el amor de Jesús para amar a todos. Reconocemos, Señor, que tú eres el creador del universo, que tú eres todo para nosotros. Por eso estamos aquí, nos rendimos delante de tu presencia. Venimos con gozo, venimos con alegría, Señor, a alabar tu nombre, a exaltarte solamente a ti, porque lo dice tu palabra y porque nosotros lo entendemos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exaltamos tu nombre, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Te amamos, Rey. Te amamos. Dile cuánto le amas. Dile cuán agradecido estás con todo lo que te ha dado. Él lo merece todo. No hay otro digno de ser exaltado, sino solamente Él, Jehová de los ejércitos. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Si el Espíritu de Dios ha comenzado a ministrar tu vida, dale un aplauso a Dios. Él es bueno, Él es fiel y Él es misericordioso con los que le aman. Y acá vemos muchos que le amamos y que nos rendimos delante de su presencia. Gracias, Dios. Saluda a tu hermano que tienes al lado. Dile qué bueno que estás aquí, qué gusto el poder compartir este tiempo junto contigo. Qué bendición, mis amados hermanos, nos da mucho gusto recibirlos, saber que estamos en el mejor lugar, recibiendo el consejo de Dios, ¿verdad? Porque su Espíritu es el que nos ministra, su Espíritu es el que nos adiestra, nos capacita para ser mejores cada día, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén, y damos gracias a Dios. Bueno, hace 15 días iniciamos con Romanos capítulo 1. Vamos a estar hablando cada jueves acerca de la carta a los romanos. Es una carta muy interesante en donde el apóstol Pablo muestra cosas acerca del hombre. Terminamos primera y segunda carta a los Corintios y el apóstol Pablo entonces hablaba a la iglesia en general. Pero a diferencia de la carta a los romanos, la carta a los romanos entonces nos habla del hombre moral. ¿Cuál es el título de hoy? El hombre moral. El apóstol Pablo hacía un énfasis especial acerca de lo que es el hombre moral. En el capítulo 1 entonces nos daba las características o las condiciones del hombre que no conocía a Dios y a dónde había caído su forma de vida, su filosofía, sus acciones que realmente eran terribles para la sociedad, de tal manera que ellos permanecían bajo el juicio de Dios. En el capítulo 1 de esto habló el apóstol Pablo. En ninguna manera este hombre quería hacer lo que estaba correcto delante de Dios.
a pesar de que él tenía la evidencia perfecta de la existencia de Dios a través de la creación. Pero no les importaba, no les interesaba, no le adoraban, no adoraban a Dios, sino se convirtieron totalmente en idólatras. Y hay una parte importante que nosotros podemos leer en el capítulo 1 del versículo 20 en adelante, en donde nos da la característica principal del hombre que no conoce de Dios. La palabra dice, y entonces el apóstol Pablo lo refiere y lo dice de esta forma, y entonces cambiaron la verdad por la mentira. Así vivía en aquellos tiempos la gente que no conocía de Cristo. Pero ¿qué hay del capítulo 2 que hoy vamos a estar leyendo, que hoy vamos a estar meditando? Repito, capítulo 1, hay personas que no conocían de Dios, pero en el capítulo 2, ¿qué hay de aquellas personas que sí conocen de Dios y que viven solamente como un hombre moral y no como un hombre espiritual? Y aquí nosotros vamos a comenzar a entrar a este tema, porque entonces Dios a través de esta escritura nos va a hacer reflexionar realmente de qué manera estamos viviendo nosotros que sí creemos en Dios. Si estamos viviendo como Romanos capítulo 1 o realmente damos muestra de que nosotros sí amamos a Dios. La historia va a ser simple, la historia va a ser sencilla, pero Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Oramos? Padre, te damos gracias primeramente por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de poder adorarte. Hoy abrimos la palabra, Señor, porque queremos recibir tu consejo. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, nos capacite, y que tu Espíritu, Señor, comience a ministrarnos a partir de este momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha determinado estar aquí para recibir tu consejo y tu guía. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ver entonces, este capítulo 2 lo vamos a ver en dos partes. Punto número 1, los juicios de Dios y los moralistas. Vamos a estar analizando en este primer punto del versículo 1 al versículo 16. A ver qué nos habla la palabra. Tres cosas importantes que hacía el hombre moral en aquel entonces. Tres cosas interesantes que el apóstol Pablo resaltaba en todo momento. Vamos a ver la primera, Romanos capítulo 2, versículo 1, por favor. Ahí veo que tienes tu Biblia, qué bueno. Vamos a comenzar a darle lectura. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que ¿qué hacen? Que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? El apóstol Pablo les decía a todos, ¿ustedes tienen el derecho de juzgar? ¿Ustedes qué opinan? Dios nos pregunta a nosotros, ¿ustedes tienen el derecho de juzgar? Claro que no. Pero ellos entraban en este plan y entonces juzgaban constantemente. A veces entre ellos decían, no te juntes con aquel porque es adúltero. No te juntes con él porque es pecador. Pero habían olvidado lo que un día Jesús había dicho en Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No importa que tú estés juzgando, porque la palabra de Dios dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
¿Hay alguna diferencia en el hecho de pensar y juzgar a alguien, el poder hablarlo? No hay ninguna diferencia. Pero el apóstol Pablo les decía en todo momento, no pueden juzgar. No tienen ustedes el derecho a juzgar, porque ustedes son peores que los que están cometiendo el pecado. A veces nosotros, nuestra condición es quitar a Dios de su trono y sentarnos nosotros para poder juzgar y criticar sin tener derecho, ¿cierto o no? La iglesia así está actuando. La iglesia actuaba así en aquellos tiempos. Vamos a avanzar, versículos 2 y 3. Dice entonces la palabra de Dios: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y hace una pregunta en el versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Qué palabra tan fuerte, ¿cierto o no? Eso vamos a tomar todos aquellos que juzgamos a los demás. Dios un día nos va a juzgar a nosotros mismos. Entonces, 3 veces dicen estos 3 versículos, tú que juzgas. Y cuando nosotros juzgamos, también estamos pecando porque estamos haciendo lo mismo. Vamos a tomar solamente una historia como referencia, no lo vamos a leer. Pero nos vamos a dar una idea de una persona que juzgó sin tener el sentido correcto de lo que tenía que hacer. Si nosotros leemos Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, vamos a ver entonces la historia del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes lo conocen, ustedes lo han leído. El hijo menor, ¿qué hizo? Decidió irse de su casa. Se fue, malgastó su dinero, quedó en la ruina, pero un día él decidió regresar a su casa. Y cuando entonces él regresó, ¿de qué manera lo recibió el padre? Lo recibió con gozo, lo recibió con júbilo, tanto que hizo una fiesta y que preparó el mejor banquete para su hijo que estaba regresando, ¿cierto o no? Pero ¿quién fue el que no quiso asistir a ese banquete? ¿Quién fue? El hermano. ¿Qué fue lo que hizo entonces el hermano? Le dijo al padre, ¿cómo es posible? Yo vivo contigo. Yo soy obediente. Yo te sirvo en todo lo que tú me pides. Y nunca me has hecho un banquete. Wow. ¿No es la actitud que a veces tiene la iglesia? ¿No es la actitud que muchos toman y por esto dejan de servir? Pero el apóstol Pablo entonces les está diciendo a ellos, tú no puedes juzgar. ¿A quién estaba juzgando realmente el hermano mayor? ¿Al hijo o al padre? Estaba juzgando al padre, y hay una razón en la cual nosotros tenemos que meditar. El hijo mayor estaba juzgando al padre porque no conocía el corazón realmente de su padre al recibir a su hijo. Y esa es la historia de nosotros, mis amados hermanos. Un día el padre nos recibió con amor, pero alguien nos juzgó. A veces nosotros juzgamos a alguien sin saber realmente cuánto Dios ama a esa persona. Pero yo estoy tomando el papel que le corresponde a Dios y entonces comienzo a juzgar. Si nosotros analizamos hasta este punto, entonces vamos a ver que el hombre moral, de los 3 puntos que vamos a analizar, el primero es que juzga. El primero es que juzga. Un hombre que no es espiritual, que es completamente moral y que afecta a los demás.
vamos a ver el segundo punto de lo que un hombre moral también hace. Entonces dijimos, punto número 1, ¿qué hace el hombre moral? Juzga. Vamos a ver el punto número 2, versículo 4. Y la palabra de Dios dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hace una pregunta el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo les dice: ¿cómo es posible que ustedes estén menospreciando la gracia de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Que no se dan cuenta de lo que Jesús hizo por cada uno de ustedes? Pero están menospreciando su gloria. Muchas veces nosotros pensamos: Dios no me castigó esta vez que cometí pecado, ¿cierto o no? Se nos hace fácil. Nadie se enteró. Todo me salió bien. Sigo viniendo a la iglesia, sigo sirviendo y nadie se dio cuenta. Pero ¿saben qué es lo único que estamos haciendo cuando nosotros caemos en esa vida moral y en esa vida de pecado? Lo único que estamos haciendo, aun cuando criticamos, estamos haciendo menos la gloria de Dios. Como hijos de Dios, nosotros no podemos actuar de esa manera. Entonces, punto número 2, ¿qué es lo que estaba menospreciando el hombre moral? Dijimos en el 1 que él juzga. En el punto número 2, menosprecia la gloria de Dios. Por esto el apóstol Pablo entonces ahí mismo en ese versículo pregunta: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, parte importante, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué entonces Dios o por qué el Señor no ha ejecutado su juicio en el mismo momento en el que nosotros algún día pecamos? ¿Por qué? Porque Él está esperando que un día nosotros podamos arrepentirnos genuinamente. No por emoción, sino genuinamente. Eso es lo que está buscando Dios de su iglesia. Y esto era lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma: no olviden lo que Jesús hizo por ustedes, arrepiéntanse. ¿Quieren cambiar de vida? Arrepiéntanse verdaderamente. Hoy es una invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo a cada uno de nosotros. Alguien comentó y dijo estas palabras: el molino de Dios muele lento y muele fino, pero tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. No nos vamos a librar, la iglesia no se va a librar, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué hará? Alcanzará misericordia. Por esto el apóstol Pablo preguntaba y decía: ¿por qué están jugando con la gracia, la paciencia y el amor de Dios? ¿No se han dado cuenta que estas tres cosas, cuáles? La gracia, la paciencia y el amor de Dios, nos tienen que llevar al arrepentimiento cuando nosotros lo estamos viviendo genuinamente, no por emoción, mis amados hermanos, sino convencidos realmente de que necesito la gracia, la paciencia y el amor de Dios para poder arrepentirme yo y que Dios me pueda recibir por su infinito amor y su misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Punto número 3. El hombre moral juzga, olvida la gracia de Dios
Y vamos con el punto número 3. ¿Qué más hace el hombre moral? Versículo 5 de Romanos capítulo 2. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Como punto número 3, ¿qué hace el hombre moral? Tiene un corazón duro. No hay nada más triste de verdad que tener un corazón duro. ¿Y cuándo es cuando nuestro corazón se comienza a endurecer? Cuando de repente nosotros comenzamos a pecar y se nos hace fácil. No me he arrepentido de este pecado, sino trato de ocultarlo o justificarlo. Y cuando el corazón se endurece, el pecar para mí ya no es un problema, de verdad, mis amados hermanos. Ya es una constante. El primer pecado entonces me lleva al segundo. Y el segundo va a ser más fácil de cometerlo. Y no va a pasar nada. Esto se vuelve una práctica constante en mi vida. Y yo como hijo de Dios no puedo vivir como un hombre moral, sino como un hombre espiritual. A eso nos está llamando hoy. Cuando el corazón está duro, entonces nos es difícil orar, nos es difícil leer la palabra, nos es difícil adorar a Dios en todo momento. ¿Cierto o no? Tenemos que cambiar la circunstancia. Cuando el corazón se endurece realmente, entonces ya no sentimos el dolor por lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Un pecado pequeño puede arruinar nuestras vidas y nosotros a veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar por cosas tan pequeñas. Debemos tener cuidado. Para eso Dios dejó 10 mandamientos. Hagamos de cuenta que nosotros vamos en una barca y en esa barca hay 10 tablas. Si se rompe una, ¿la barca se hunde o no se hunde? ¿Para qué quiero que las demás se destruyan? Con un pecado que nosotros cometamos, nos vamos a hundir un día, mis amados hermanos. ¿Cuál es ese pecado? Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, mentira, fumar, seguir tomando. ¿Qué es una? Una nuez, ¿cierto o no? Y Dios dice, no puedes pensar así. Debemos tener mucho cuidado. Versículos 6 y 7, vamos avanzando, mis amados hermanos. No quiero que nos gane el tiempo. Versículos 6 y 7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, no inmoralidad, inmortalidad. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? La gloria, la honra y la inmortalidad. Eso es lo que debemos buscar. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si nosotros entonces seguimos buscando las cosas del mundo, ¿qué es lo que vamos a recibir, mis hermanos? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Sino el juicio de Dios. Es mejor que estemos buscando la verdad, ¿cierto o no? Versículos 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos 3 versículos? Dios juzga
pero también Dios nos da la honra. ¿Qué es lo que quieres recibir de parte de Dios? ¿El juicio o la honra? Él lo hace porque Él es Dios, porque Él es soberano y porque Él conoce nuestra condición delante de Él. Aunque nosotros tratemos de escondernos, Él perfectamente sabe qué es lo que nos toca a cada uno. Lo dijo a la iglesia en Roma, nos lo dice hoy a cada uno de nosotros. Punto número 2. ¿Cómo juzgará Dios? Vamos a leer entonces Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice su palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, importante. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo nos va a juzgar Dios entonces a cada uno de nosotros? Nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. ¿Y de qué manera nos va a juzgar a nosotros? De acuerdo a lo que nosotros estemos guardando en secreto y no queramos entregarle a Dios. Hay muchas cosas que no quiere hablar la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia esconde y no somos honestos delante de Dios. Pero un día Él nos va a juzgar o nos va a dar honra. ¿No nos conviene estar bien delante de Dios mejor? Como iglesia, no nos conviene dejar de ser un hombre moral solamente que juzga, que no toma en cuenta la gloria de Dios y que tiene un corazón duro, por un hombre espiritual que tiene la facultad de amar, de comprender, de ser honesto. ¿No nos conviene ser hombres espirituales? Los juicios de Dios y de los judíos. Vamos a leer del versículo 17 al 20. El apóstol Pablo muestra entonces el orgullo de los judíos. ¿Qué era lo que ellos hacían? Él menciona varias cosas de las cuales ellos se jactaban en todo momento. Vamos a leer del versículo 17 al 20 y entonces vamos a dar las 9 características o las nueve cosas por las cuales ellos se jactaban. Dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿De qué se jactaban entonces los judíos? Punto número 1, de tener el nombre de judío. Ellos creían sentirse superiores, a pesar de que solamente vivían de aquí para afuera, porque no vivían la ley dentro de sus corazones. No importa que la gente se congregue, no importa que la gente lea la palabra de Dios. A veces nosotros utilizamos la palabra de Dios para hacer menos a los demás. Así funciona la iglesia. Y ellos se jactaban de esas cosas. Punto número 2, se jactaban de tener la ley. 3, de conocer a Dios. 4, de conocer la voluntad de Dios. 5, de aprobar lo mejor. 6, de ser guía de los ciegos. A pesar de que ellos estaban mal, ellos decían, vente, no te preocupes. ¿Quieres conocer de Dios? Yo te instruyo, yo te capacito. Sabiendo que ellos estaban mal. A eso se refiere cuando dice que un ciego guía a otro ciego. Yo te voy a enseñar, pero no le digas al pastor, vente, te enseño por otro lado.
Eso es guiar un ciego a otro ciego. 7, de dar luz a los que estaban en tinieblas. 8, de ser maestros de los ignorantes. Imagínense la manera en la que ellos catalogaban a los que estaban a su alrededor. Ellos decían que eran ignorantes totalmente, que eran los únicos que sabían de la ley, y estaban equivocados. Y último punto, de tener conocimiento de la verdad. ¿Ustedes creen que realmente, si ellos tuvieran el conocimiento de la verdad, de la palabra, hubieran tomado esas condiciones con los demás? ¿O hubieran tomado una actitud diferente? Hubieran tomado una actitud diferente. Es interesante en todo lo que acabamos de leer que el apóstol Pablo no niega la validez de estas cosas. El problema de los judíos era que en vez de llevar la humildad y el agradecimiento por todo lo que Dios había manifestado sobre ellos, todos estos beneficios, el único lugar a donde los llevaron fueron al orgullo y a la vanagloria. Al orgullo y a la vanagloria. ¿A cuántas personas no hemos conocido así? En nuestros tiempos, hermano, sí, en nuestros tiempos. ¿Cierto o no? Y eso no podemos vivirlo. Vamos a ver el último punto, el pecado de los judíos. Y vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22, que era lo que estaban haciendo los judíos, de qué se jactaban y qué era lo que no empataba con lo que ellos decían. Habían cosas en las que ellos estaban equivocando. Versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué nos está hablando Dios en esta noche, mis amados hermanos? Versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y somos instruidos, ¿a quién debemos enseñar primeramente? A nosotros mismos. Gracias, mi hermanita. Debemos enseñarnos a nosotros mismos. Pero a veces nosotros leemos, aprendemos para mal guiar a los demás. Eso era lo que estaban haciendo los judíos. Y dice Dios: primero enséñate a ti mismo. Primero vive tú la palabra para poder enseñar a los demás. Para que no guíe un ciego a otro ciego. Esa es la realidad. ¿Cómo estamos enseñando el día de hoy? ¿Qué tanta intimidad tenemos con Dios? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Y de qué manera nosotros estamos enseñando a todos aquellos que no conocen de Dios y que están desesperados por recibir una palabra de esperanza llamada Jesucristo? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? ¿De qué manera estamos viviendo? Es la pregunta que nos está haciendo Dios en esta noche. En estos dos versículos el apóstol Pablo mencionó 3 pecados que son comunes en la iglesia en Roma, pero que también se han convertido en algo común en la iglesia. Punto número 1, la inmoralidad, es decir, un pecado contra otras personas. Porque decía: tú que no hurtas, ¿hurtas?, les pregunta el apóstol Pablo. Punto número 2, la sensualidad. El pecado que había entonces era un pecado de estar uno contra otro. Y el tercer pecado que ellos estaban cometiendo era el pecado de la idolatría. Y eso era estar en contra de Dios. Estas eran las características que el pueblo judío estaba cometiendo en pecado. En pecado, mis amados hermanos.
versículos 23 y 24. Estamos ya casi al final. Versículos 23 y 24, hablando del pecado de los judíos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque está haciendo una pregunta. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes o por causa de vosotros. En estos dos versículos entonces el apóstol Pablo es más directo, porque nos invita o invitó a la iglesia en Roma a hacer realmente un autoanálisis de la vida que ellos estaban llevando y de la fe con la que estaban viviendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo hace el énfasis y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo entonces estaba preguntando y diciendo: ¿son cristianos o no son cristianos? De manera directa, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Tienen un crecimiento espiritual o no lo tienen? Y ahí está la pregunta, mis amados hermanos, al aire. ¿Realmente nosotros como iglesia somos cristianos o no somos cristianos? ¿Tenemos un crecimiento espiritual o no tenemos un crecimiento espiritual? ¿Cómo lo demostramos? Con nuestras palabras, con nuestras acciones y también con nuestras actitudes. Debemos tener cuidado. Concluimos. Versículos 28 y 29, hablando del pecado de los judíos. Versículo 28 entonces dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si algún pueblo entonces tenía religión, ese era el judío, mis amados hermanos. Así lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, su religión era una cuestión de ceremonia externa, no interna. Se jactaban ellos de un rito de la circuncisión, una ceremonia que los identificaba solamente con el Dios viviente. Y, sin embargo, ¿de qué servía un rito físico si no ellos realmente nunca obedecieron la palabra de Dios? Es por esto que decíamos, a veces, muchos hermanos solamente vienen a cumplir los días domingos, ¿cierto o no? Pero a veces eso no sirve de nada, porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Lo ideal sería estar constantemente aquí en la presencia, porque esta es la casa de cada uno de ustedes, porque es aquí donde venimos a buscar a Dios. También está en el hogar y tenemos que hacer un devocional, ¿cierto o no? Pero aquí nos llama a ser instruidos de una manera congregacional, no de una manera familiar. Pero ellos estaban desobedeciendo. Solamente amaban a Dios de aquí para afuera.
porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en esta noche? El apóstol Pablo llega entonces al punto de decir que el gentil incircunciso que obedecía la palabra de Dios era mejor que el judío circunciso que la desobedecía. Y aquí entramos nosotros, mis amados hermanos, porque esta palabra se está refiriendo realmente a los gentiles. ¿No somos nosotros los gentiles que fuimos adheridos a la vid verdadera? ¿Cierto o no? Entonces esta palabra también es para nosotros. Decía que un verdadero judío es el que tiene una fe interna, cuyo corazón ha sido transformado en todo, no el que sigue las ceremonias externas y sigue viviendo conforme a la carne. Hoy el creyente toma el mismo ejemplo de seguir viviendo conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo en este capítulo 2 concluye diciendo que en el capítulo 1 les dice que el gentil no tiene excusa o justificación de su comportamiento, pero en el capítulo 2 le sigue diciendo al judío lo mismo. No tienen excusa de vivir de esa forma. Ustedes tienen que vivir conforme lo establece el Señor, bajo su autoridad, bajo su gobierno y no bajo la voluntad de cada uno de ustedes. Hoy Dios nos invita a dejar esa vida moral que nos aleja de la presencia de Dios en todo sentido. Porque cuando nosotros vivimos una vida moral, lo que estamos alimentando solamente son los deseos de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, malas palabras. Eso es lo que la iglesia vivía en aquel tiempo. Pero hoy Dios nos está hablando claramente, porque yo creo y pienso que Dios no desea una iglesia como la iglesia de Roma. Porque yo creo y pienso que Dios no quiere una iglesia como la iglesia en Corintios, Tesalonicenses. El apóstol Pablo insistía y les decía, oren sin cesar para que salgan de su condición. Hoy Dios nos está invitando a meditar cómo estamos viviendo, qué tenemos en nuestro corazón, cómo estamos viviendo nuestra fe, cada uno de nosotros. Es importante entonces que vayamos a la presencia de Dios y pidamos ayuda. Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios, ¿cierto o no? Pero lo importante es reconocer, acercarme con humildad y no con orgullo, para pedirle el oportuno socorro a Dios para que me dirija, para que yo pueda ser un hijo de Dios conforme a su voluntad y no conforme a lo que yo pienso o lo que yo quiero. Porque a veces cuestionamos a Dios. Yo voy a ir todos los domingos, voy a ir todos los jueves, voy a ir los días que tú me digas, pero ¿qué me vas a dar? ¿Cierto o no? Meditemos y reflexionemos lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este capítulo 2. Y esperemos los próximos capítulos que cada vez van a apretar más nuestra vida. Y pongámonos a cuentas con Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Entonces descubrimos tres cosas en el hombre moral: que juzga, que olvida la gloria de Dios y que tiene un corazón duro. Descubrimos también la manera en la que el pueblo judío se acercaba a Dios, con orgullo y con arrogancia. No es que nosotros vivamos así, pero tenemos que pedirle a Dios que no nos permita llegar a esa condición. Comienza a decirle a Dios:
escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Comienza a hablar con Dios. Comencemos a decirle: si yo he sido un hombre moral, hoy renuncio. No quiero alimentar mi carne, quiero alimentar mi espíritu, pero ayúdame. Hoy tomo la determinación de no enojarme, de dejar de ser iracundo, de dejar de fumar, de dejar de tomar, de dejar de mentir, de dejar de juzgar. Hoy me propongo ver a todas aquellas personas que necesitan la manera en la que tú los amas para yo poder ayudarlos y no juzgarlos, Dios. Necesito ser cambiado. Necesito ser transformado. No quiero seguir siendo un hombre moral que avergüence tu evangelio. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que te busque de todo su corazón, con un corazón limpio, con un corazón transformado, reconociendo la necesidad de tu presencia sobre mi vida. Espíritu de Dios, ayúdame. Vamos, comienza a decirle al Espíritu de Dios: instrúyeme. Espíritu de Dios, capacítame. Espíritu de Dios, lléname para dejar de juzgar al hombre. Necesito ser lleno aún más del Espíritu Santo. No permitas que en nuestro hogar haya un juicio. No permitas que en nuestro hogar haya mentira, haya falta de honestidad, Señor. Queremos agradarte en todo. Que nuestros pensamientos sean tus mismos pensamientos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Dale un aplauso al Señor. Solo quiero